Cuando pensamos que nuestra clase política no podría ser más ridícula y descarada, siempre hay alguien que levanta la mano y nos dice que sí se puede. Y esta vez no fue solo una persona, fueron varios políticos y periodistas nacionales y extranjeros que orquestaron la noticia del año. Resulta que ha empezado a circular por muchos medios importantes de nuestro país que hackers rusos, apoyados por el gobierno ruso, favorecerán a AMLO en las próximas elecciones. Sí, así como lo escuchan. El gobierno mexicano y estadounidense están diciendo que Vladimir Putin, el presidente más respetado de la Tierra, al cual hasta los animales respetan, va a poner en riesgo su reputación y va a hackear las elecciones para apoyar a AMLO. En este video conocerás la manipulación, las mentiras y el por qué se está dando esta noticia y cuál es su oscuro propósito justo antes de las elecciones para el 2018. Soy Opinión Anónima y te invito a que te quedes a ver hasta el final de este video que de seguro te sorprenderá. Todo empezó con una declaración hecha por el consejero de la Casa Blanca, H.R. McMaster, donde textualmente dijo lo siguiente: en Estados Unidos hay quienes perciben que Rusia está interviniendo cibernéticamente en las campañas electorales en México. Con Rusia estamos crecientemente preocupados por estas campañas sofisticadas de subversión, desinformación y propaganda. Estas declaraciones fueron hechas durante la 11ª Conferencia sobre Terrorismo de la Fundación Yellowstone, y quiero aclarar que eso fue todo lo que dijo el consejero de la Casa Blanca, y han sido los medios mexicanos los encargados de manipular estas declaraciones y agregarle su punto de vista político. Por ejemplo, él jamás dijo que Rusia beneficiaría a AMLO. Los medios mexicanos le han metido mucho de su cosecha a esta noticia, pero quisiera compartir mi punto de vista. Como mexicano, lo que he aprendido de la administración de Donald Trump y del gobierno estadounidense es que a ellos no hay que tomarlos demasiado en serio. Los estadounidenses no me van a dejar mentir. Cuando la Casa Blanca da una declaración, hay que esperar las cosas más ridículas y tontas. Tienen más de un año diciéndonos que nosotros vamos a pagar su muro. Han declarado a Jerusalén como capital de Israel. Y cuando su presidente tuitea, suele agredir y descalificar sin una tilde de responsabilidad a lo bruto. Por ejemplo, lo que dicen que Rusia intervino en sus elecciones y también intervendrá en las elecciones de México es una completa mentira. No solo porque no tienen una sola prueba de lo que están diciendo, sino porque no tiene lógica alguna. Al único país que conozco que le gusta intervenir en las democracias de otros países es a Estados Unidos. No por nada ha tenido 40 guerras intervencionistas a lo largo de su historia, muchas de ellas por meros intereses geopolíticos. Pero bueno, aún así hay ilusos que les creen a estos fanfarrones, que aseveran esta falacia como verdad con una completa irresponsabilidad y una completa falta de respeto a nuestros hermanos rusos, que en ningún momento se han metido con nosotros. Aquí están las declaraciones de Enrique Ochoa, presidente nacional del PRI. Veamos los videos. Permíteme referirte un artículo que aparece el día de hoy, también en medios internacionales, apareció en CNN, que refiere que hay una amenaza de intervención de intereses rusos que están impulsando al partido político Morena en redes sociales, y también señalan que está la presencia de un supuesto académico, John Ackerman, vinculado a estas instituciones y actores rusos, tratando de involucrarse en las elecciones mexicanas. Y estas fueron las declaraciones hechas por Ricardo Anaya, candidato del PAN para la presidencia de México. Ese es un asunto que merece, por supuesto, toda la atención.
Sería absolutamente inaceptable que un gobierno extranjero se entrometiera en nuestro proceso electoral. Es algo que nosotros rechazamos de manera categórica y hacemos un llamado tanto al gobierno de la República como al Instituto Nacional Electoral a analizar este asunto, hacer las investigaciones correspondientes y en su caso informar a la población y a los candidatos. Antes de seguir, quisiera recordar algo muy chistoso que sucedió en junio del año pasado, cuando Alfredo del Mazo, mediante el fraude, ganó las elecciones del Estado de México. Empezó a circular por internet una noticia falsa de que AMLO había dicho que hackers rusos habían ayudado a Alfredo del Mazo a ganar. Bueno, esta mentira fue compartida y retuiteada por nada más y nada menos que Joaquín López Dóriga. Y en los comentarios de retweet había muchos priistas que le decían sin fin de cosas a López Obrador, que estaba loco, que era un paranoico, que era un conspiranoico, que López Obrador era un mentiroso y alucinaba, en fin, muchas cosas que decían los priistas y que dejaron de decir hasta que dicha noticia fue desmentida y se comprobó que era falsa. Y de hecho fue Carmen Aristegui quien le comentó y amonestó a López Dóriga de que estaba compartiendo una noticia falsa. Ahora, el presidente de su partido está diciendo exactamente las mismas cosas y los mismos priistas que criticaban a López Obrador ahora se ponen a decir cosas como: no hay que permitir que los rusos lastimen nuestra soberanía. O cosas como: hay muchas pruebas que hacen preguntarnos si el gobierno de Vladimir Putin también intervendrá en las próximas elecciones en México. Otras cosas como: si gana AMLO, solo será gracias a los rusos. O cosas tan irresponsables como: el propósito de los rusos es actuar para que accedan al poder líderes populistas autoritarios. En México comienza a hacerse visible esa influencia para favorecer a Andrés Manuel López Obrador en 2018. Sí, así como lo ven. Así de contradictorios son los priistas y panistas y militantes de otros partidos y periodistas afiliados al gobierno que están criticando a AMLO de esta manera. Pero aún así yo intenté de alguna manera estudiar e indagar las bases priistas para determinar por qué están diciendo que Vladimir Putin está apoyando a AMLO. Y me encontré con esto. Ellos dicen que una cadena de noticias rusa llamada RT Noticias está apoyando a AMLO y que un corresponsal de esa cadena llamado John Ackerman es un espía ruso para hacer ganar a AMLO. Pero como siempre, sin presentar pruebas. Solo meras especulaciones. Y casualmente la evidencia de este favoritismo hacia Morena es un video que yo subí en mi canal hace un año, llamado ¿Qué opina la televisión rusa sobre México y AMLO?, donde John Ackerman explica la situación de nuestro país y critica al gobierno de Peña Nieto. Les mostraré un fragmento del video. Al gobierno, y Syriza ya lo está. Y yo creo que el movimiento de la Revolución Mexicana también lo logrará. ¿Es eso lo que está pasando allí? Ese es el proceso. Lo que pasa es que empezó hace poco y eso lleva su tiempo. ¿Tienen algún nombre? Bueno, hay un nuevo partido que se llama Morena y que está tratando de congregar ese espíritu. Y si el movimiento social y Morena consiguen limar sus diferencias y crear un movimiento verdaderamente importante con miras a conquistar el poder, México podría ser un ejemplo de poder popular aún mejor que Grecia o que España, porque estos dos últimos países pertenecen a Europa y como tales no tienen esa larga tradición de resistencia contra el colonialismo. Tampoco tienen una revolución como la mexicana, que en 1910, antes incluso de la Revolución Soviética, redactó una de las constituciones más avanzadas de la época, que puso controles a la sobreacumulación de riqueza por parte de los bancos y que garantizó los derechos de los ciudadanos en relación con el petróleo y la tierra, lo que la convierte en una de las mejores cartas magnas del mundo. Y la Constitución sigue vigente, o sea que los que luchan en México tienen la historia de su lado. Pero los otros poderes son muy poderosos también,
con entre 9.000 y 29.000 millones de dólares por lo que sabemos. ¿Sabe una cosa, Max? Cada año se bloquean en México entre 20.000 y 30.000 millones de dólares. Y otros 50.000 millones salen del país con destino a los paraísos fiscales, mediante fijaciones del precio de las transferencias y otras formas ilícitas de sacar el dinero. Es decir, que en México estamos viviendo una nueva forma de colonialismo que consiste en extraer la riqueza, blanquear dinero y destruir el gran patrimonio que tiene el país. Yo lo que veo en este video es un reportero documentando nada más que la verdad. Lo máximo que puede tener este reportero es tener simpatía por AMLO, pero de eso a ser un espía ruso que va a hackear las elecciones hay mucha diferencia. Si los medios mexicanos pensaron que el hacer declaraciones falsas sobre estas personas no traería consecuencias, estaban muy equivocados. Casi inmediatamente después de estas serias acusaciones, la cadena rusa RT les contestó a aquellos medios que les injuriaron. Aún faltan 8 meses, pero no importa. Algunos medios mexicanos ya están denunciando el hackeo ruso en las elecciones presidenciales en su país de 2018. ¿De qué te sirve ser paranoico si además no eres previsor? Entre los artículos que pululan por ahí nos quedamos con este, del diario El Financiero, escrito por Fernando García Ramírez y que por alusiones nos tomamos la libertad de comentar. No hemos terminado de entender la agresiva política rusa contra la democracia en Occidente. Disculpe, don Fernando, pero no es que no haya terminado de entender la política rusa, es que ni siquiera ha empezado a entenderla. Pero siga, por favor, que no quiero interrumpirlo desde tan temprano. La nostalgia de Putin por el imperio stalinista es uno de los factores que explican que Rusia haya adoptado la desestabilización de las democracias. A ver, la última vez que las democracias occidentales se desestabilizaron gravemente fue cuando Hitler llegó al poder, lo que acabó con Rusia, por aquel entonces Unión Soviética, invadida por alemanes y con más de 20 millones de mis compatriotas asesinados. Así que créame, a nadie más que a Rusia le conviene una Europa estable, porque en cuanto se vuelven locos por allá, los que terminamos pagando los platos rotos somos nosotros. Rusia ha intervenido en diferentes formas en las elecciones de Estados Unidos, en la votación del Brexit, en el referéndum italiano, en Alemania, Ucrania, Austria, Francia, Finlandia. En Finlandia también. Nuestros hackers son tan discretos que ni siquiera en RT estamos al tanto de sus maniobras, pero gracias por ponernos al día. Estados Unidos no pudo prevenir el asalto y hoy mismo está en curso una investigación del FBI sobre el grado de participación rusa en la elección de Trump. Claro, está en curso porque tienen un año investigando y probablemente lleguen a 2 o 3 o 5 porque no han encontrado nada. El INE detectó recientemente que desde computadoras en San Petersburgo se realiza el mayor número de accesos al sitio votoextranjero.mx. Bueno, en realidad quien afirmó eso no fue la INE, sino un colega suyo del diario El Universal que citó fuentes anónimas y no aportó ningún dato. La FEPADE debería estar investigando ya la propaganda que realiza el gobierno ruso a través de su agencia noticiosa, Russia Today. A ver, RT no es una agencia noticiosa, es un canal de noticias, ¿vale? Pero puestos a llamarnos agencia, ¿por qué no mejor agencia de espionaje, que suena así como más aterrador? Russia Today transmite en México desde septiembre de 2016. Cuenta con un canal de televisión en Easy con una muy fuerte presencia en las redes sociales. Esto sí que es escandaloso. O sea, un canal extranjero en castellano que opera en México y encima está presente en las redes sociales. Algo así como CNN, Antena 3, SCTV o la RAI. RT opera en dos sentidos. Por un lado, todas las notas sobre México son negativas y muy especialmente las que tienen que ver con el gobierno mexicano. Es que no nos la ponen fácil, don Fernando. ¿Qué hacemos si el pan de cada día en México son noticias como esta? ¿Qué culpa tenemos nosotros de que las propias cifras oficiales del gobierno admitan que cada día hay más pobres, por no hablar de los desaparecidos? ¿Por qué los rusos tendrían interés en intervenir en los procesos electorales mexicanos? Por la misma razón que intervinieron en Cataluña y Holanda. Exacto. Por la misma razón y sustentada en las mismas pruebas. Ninguna. Ya están en México y actuarán en favor de Andrés Manuel López Obrador. Esta es la segunda llamada.
segunda. Y seguro habrá una tercera, cuarta, quinta y hasta 38ª, ¿verdad? Lo suponía. Para concluir, yo le propongo una teoría loca, don Fernando, hasta absurda si así lo prefiere. Suponemos por un momento que RT no existe. Es demasiado descabellado imaginar que mucha gente en México esté descontenta con la situación en el país por otros motivos que no sean la injerencia rusa. No sé, tal vez los indicadores sociales, la inseguridad, la corrupción, la violencia narco, estén más relacionados con el sentir de los mexicanos que los tuits de actualidad de RT. A lo mejor ahí está el detalle, como diría Cantinflas. Piénselo con calma y luego me dice. Y no le pido que lo haga por nosotros porque al fin y al cabo estamos acostumbrados a las acusaciones sin sustento una y otra vez. Hágalo por sus compatriotas. Hágalo por México. Justicia. Dicen que Rusia va a hackear unas nuevas elecciones. ¿No están cansados de la película de siempre? Realmente parece un remake mexicano, al estilo de las novelas de los años 80, como Los ricos también lloran. Es decir, los rusos también interfieren. Pero empecemos por algo serio, y es que tengo datos oficiales. El próximo 1 de julio en México se celebran elecciones para designar al nuevo presidente y a los gobernadores estatales, así como para renovar el Senado y el Congreso. Será hasta el 30 de marzo que inician oficialmente las campañas electorales. En 30 de las 32 entidades federativas, además de la campaña federal, va a haber comicios locales. Este año solo Baja California y Nayarit se salvan. Y hay 3 políticos que seguramente estarán en la boleta porque así lo han dicho de manera oficial. Son el exsecretario de Hacienda, José Antonio Meade, Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya. Sin embargo, cuando aún faltan varios meses para los comicios, los medios de comunicación ya empezaron a calentar motores y también a afilar sus plumas. No podemos dejar de lado las redes sociales, que también están haciendo parte de esta novela, que como suele suceder, lleva un antagonista y alguien decidió que fuera la mano de Rusia. Pero, ¿quién es el autor intelectual de esta trama? Bueno, pues esto no salió de la nada. El artífice es nada más y nada menos que el asesor de seguridad de la Casa Blanca, Herbert Raymond McMaster. Y no solo lo dijo en un discurso, también lo aseguró en repetidas ocasiones a diferentes diarios de circulación nacional en el país azteca. Por ello, nosotros también le preguntamos al secretario de Relaciones Exteriores en su reciente visita a Moscú sobre la supuesta injerencia rusa. El gobierno ruso ha afirmado de manera categórica al gobierno mexicano que no existe ningún tipo de intención de interferir y nosotros tomamos esa postura, por supuesto, de una manera muy positiva. Pero para nosotros, desde luego, lo más importante es conocer lo que opinan los mexicanos, los que van a ejercer su derecho a voto en las próximas elecciones. Es por eso que salimos a las calles y les preguntamos. Rusia, bueno, no tiene nada que ver que esté como del otro lado del mundo, pero ni siquiera tienen como las mismas ideas que nosotros, entonces... Sinceramente no creo que sea cierto. Tal vez en Estados Unidos sí, porque es algo un poco más estratégico, pero México no creo que sea del interés de Rusia. ¿Por qué crees que Estados Unidos diría algo así? Porque quieren guerra. Pues para que haya controversia, ¿no? Para que la gente se empiece a preguntar cosas. Yo creo que Estados Unidos tiene más interés en eso y tal vez quiera meter ahí algo de inestabilidad, pero no creo que venga desde Rusia. Bueno, creo que estamos en un año electoral y se van a decir muchas cosas, ¿no? Algunas serán disparates, otras no. Creo que nos toca informarnos como público. Y como la carrera presidencial aún será larga, es mejor preguntarnos, ¿realmente es Rusia quien intenta interferir? ¿O más bien es otro el interesado que quizás sea hasta nuestro propio vecino? La respuesta la acaba de dar esta respetable reportera. Si algo es experto Estados Unidos, es el usar el factor problema, reacción, solución como estrategia de manipulación. Es decir, crear problemas y después ofrecer soluciones. Sin darnos cuenta, Estados Unidos nos ha creado un enemigo que no teníamos, que es Rusia. Su estrategia es hacer que le tengamos miedo a los rusos para que después les permitamos a ellos que se presenten como la solución de esa supuesta amenaza rusa. Y es que es obvio
que su plan es abanderarse de querer proteger nuestras elecciones de los hackers rusos, y querrán meter sus ingenieros, sus sistemas de conteo y sus procedimientos electorales para ellos mismos manipular el resultado de la elección a favor de mí y en contra de Andrés Manuel López Obrador. Se los digo con franqueza, AMLO no necesita ni a los rusos ni a nadie para ganar. Él es el favorito, está a 10 puntos de ventaja de Anaya y se estima que su popularidad aumentará en los próximos meses con la decadencia de mí. Si alguien necesita con urgencia un fraude, es el PRI, no AMLO, que créanme, no querrán dejar el poder por las buenas, y mucho menos Estados Unidos permitirá que gane un candidato que esté en contra del neoliberalismo en este país. Por eso están tramando esto, y más. Se espera un megafraude. Soy Opinión Anónima, una persona en algún lugar de México a favor de la educación. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos, dale like y comenta. Te invito a echar un vistazo a mi canal y a que te suscribas. También te invito a echar un vistazo a mi recientemente hecha página de Facebook, Opinión Anónima Oficial, ya que interactúes conmigo en Facebook. Hasta luego.